estamos haciendo por WhatsApp, por Zoom. Y bueno, el grupo de Zoom quiere que se le comparta también. Vamos a abrir en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, versículo 21 al 23. Padre, delante de ti, Señor mío, me presento, Señor, que sea tu palabra, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor mío, hablando y tomando el control de todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Me despojo, Señor, de todo lo que de mí quiera interferir, Padre, para que seas tú y nadie más que tú, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, Mateo 7, del 21 al 23, y después vamos a ir pero igual yo se los voy a leer, a Mateo en el 15, pero yo se los voy a leer, no. 15:32. En realidad 15:29. Dice así la palabra. Tiene un título, en la mía dice Nunca os conocí. No sé, en la de ustedes. ¿Sí? Bien. Y dice así, acá está Jesús hablándole a sus discípulos. Es Jesús que está hablando y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra fuerte, ¿no? Palabra fuerte. Esta palabra llegué a ella en el trato que el Señor ha tenido en estos días con mi vida y con los que están a mi alrededor, con Graciela también, y bueno, con Elena en las áreas, con Elena y con Silvia también, pero esta palabra llegó en un momento en el que el ministerio tenía otro cambio más. Han habido una serie de cambios, han habido una cantidad de situaciones, pero el Señor ha permitido permanecer, pero llegó el momento en que el lugar donde nosotros estuvimos congregando durante ¿cuántos años? Como 4 años, ¿verdad? Ya se alquilaba para otro fin y tuvimos que movernos. Y en ese movernos vienen dudas, vienen temores, vienen ansiedades, vienen una cantidad de cosas. Pero cuando nosotros estamos realmente buscando que sea Dios el que nos dirija, vamos a hacer muchas cosas, como es orar, como es ayunar, como es clamar y esperar a que Él nos guíe. En ese tiempo es bravo, ¿sí? Pero lo que buscamos, ¿qué es? La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cuando leía esto, me generaba porque a veces pasa que nosotros que tenemos en nuestro corazón cosas, anhelos, sueños, ¿verdad? Todos. Y creemos que tenemos que hacer esto o aquello. En un momento yo pensé, bueno, está. Si se alquiló la iglesia, lloré mucho, pataleé, me arañé delante del Señor. Y no entiendo por qué estás haciendo esto. Si tú me prometiste, me dijiste que... Así es mis charlas con el Señor. Entonces, en un momento entendí que era la voluntad de Dios. No la de Viviana, pero la de Dios. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Aceptar. Entonces, Señor, ¿cómo sigo? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos dirigís, Señor? ¿Qué es lo que tú querés? Porque yo lo que quiero es meterme abajo de la cama, taparme hasta acá y listo. Pero el Señor nos esfuerza, dice la palabra, nos enseña, yo los esfuerzo, esfuérzate y sé valiente. Soy yo que siempre te voy a esforzar, como que Él nos hace eso a nosotros, ¿no? Entonces, con todo esto que te estoy diciendo es que buscar la dirección de Dios muchas veces no es simplemente
acercarnos de una manera light, podríamos decir. Light. ¿Qué significa eso? Y ahí voy a la palabra que está en Mateo 15, y vamos a retomar lo que estamos hablando ahora. En Mateo 15, 29, dice así. Hay dos momentos, no sé si es ahí 29, pero ya te digo, no. Hay dos momentos en que Jesús, Mateo 15, ¿será que te digo acá? De manera de multitud viéndolo, no. 32, está bien 32. Y Jesús llamado. Ahí está. Resulta que es un momento, y ya había habido otro, pero igual, es un momento en que Jesús está haciendo milagros y hay una multitud con él, ¿sí? Y dice que Jesús llamó a sus discípulos, dice en el 32, y dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Eso dijo Jesús a sus discípulos, por la multitud que estaba rodeándolo en un momento que él estaba sanando a muchos, y había multitud alrededor de Jesús. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. 3 palabras te voy a extraer de estos versículos. Había una multitud, Jesús tuvo compasión de ellos, les dio lo que ellos necesitaban, ellos se saciaron, en este caso era hambre, comieron, y después fueron despedidos, después se fueron. Muchos de nosotros venimos a Jesús por nuestra necesidad, por lo que nos pasa. Es la manera, yo creo, más común en la que la mayoría llegamos a conocer de Dios y de la palabra de Dios. Pero estos estaban allí viendo lo que Jesús hacía. Algunos participarían, otros no. Yo me acuerdo ahora de Bartimeo, el ciego Bartimeo, que estaba en una multitud, pero él puso demanda, él hizo algo diferente que todos los que estaban en la multitud. Y acá estos fueron, Jesús tuvo compasión, fueron por la necesidad, Jesús les dio lo que necesitaban. Y vos y yo también vamos a Él. Y el Señor, lo que sea necesario para nuestra vida y lo que sea para nuestro bien, nos va a dar. Lo que no, como buen padre nos dirá que no. Pero nosotros muchas veces nos saciamos y bye bye. Tuve lo que yo quería. Fui por lo que yo quería. Estos, vamos a ver en este y otro pasaje, si lo lees también, ahí está en la Biblia, que iban por los panes y los peces, seguían a Jesús. Y muchas veces nosotros vamos a Él por la necesidad o por lo que nos pasa. Como a veces hemos compartido, esto no es nuevo, el kit de emergencia, ¿verdad? Aprieto, entonces tengo. Entonces, la palabra que yo te compartí primero, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Y hay una gran diferencia en acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús, por lo que yo necesito, por lo que me está pasando, a que yo me acerque y me involucre y haga más allá de lo que a mí me guste o no, la voluntad de mi Padre. Jesús le dijo, vuelvo al 7, le dijo en el 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estos en el 22 le dijeron, muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? ¿Sabés qué entendía?
que está bueno. La palabra nos enseña que debemos orar, ayudar, alabar, que hay muchas cosas que nosotros debemos hacer. Pero ¿es lo que Dios está pidiéndote? Vos me decís, pero ¿y cómo? No entiendo. Si yo vengo a la iglesia, si yo voy y hago esto, y yo voy y hago lo otro, yo no le robo esto, no. Pero yo te digo, Dios te llamó a eso que vos estabas haciendo, o lo hiciste en tu nombre, porque hiciste en el nombre de Jesús, pero es con su presencia. No es de cualquier manera, es con Él. No te entendí más nada, Viviana. Si voy con... Sí. Pero le dijo, no los conocí, no los conozco. Vos para conocer a alguien, ¿qué haces? Pasás tiempo. Ahora le escribís, ¿sí? Compartís, vas teniendo algo más íntimo. Entonces, cuando estos estaban hablándole acá a Jesús, ¿cómo que me decís eso si yo hice todo esto en tu nombre? Y Jesús le dice, no los conozco. ¿Sabes que me entró un chucho? Un chucho, porque yo digo, el que hace la voluntad del Padre realmente lo tiene por Señor. Si vamos a otro pasaje, no los quiero confundir, cuando habla de los 2 cimientos, habla del hombre sensato y del hombre insensato. Y dice que el sensato es aquel que edifica sobre la roca y el insensato el que edifica sobre la arena. Y ahí hace referencia, me dirán Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. No hacen lo que yo les mando. Entonces decía que no es fácil. Y por eso te hablaba un poco de por qué es el trato, por qué esta palabra, porque compartía hoy con Graciela y el otro día con Aus, que estaba conmigo, y que a veces Dios nos dio lugar, pero hubo un momento que yo quise salir corriendo. Hoy mismo. Entonces, entender la voluntad del Padre hace que nosotros tengamos que realmente estar en una relación, en un conocimiento de Él, en que más allá de tu voluntad puedas aceptarla. Y esto que parece un trabalengua, hacer su voluntad no siempre va a ser la tuya. Ya no me gustó, porque yo quiero lo que yo quiero. Y así me pasa a mí también. No quiero. Entonces, ahí es donde muchos se van y no permanecen en el camino del Señor. Hay un pasaje que, a ver si lo tengo marcado, en Juan creo que es, no lo voy a buscar, que estaban Jesús diciendo cosas a los discípulos y en un momento Pedro le dice, Maestro, se están yendo todos. ¿Qué decirte vos también, Pedro? Y Pedro le contesta, ¿a dónde iremos fuera de ti si solamente tú tienes palabra de vida? Amén. Entonces, vamos entendiendo que lo que nosotros tenemos es que conocer a nuestro Padre para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo bueno. Dice en Romanos, yo te lo leo, Romanos 12:1, mira lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, habla de los deberes cristianos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestra mente, nuestra manera de pensar, renovarla, cambiarle el chip, ¿viste? Resetearla. ¿Y cómo? Para que comprobéis cuál sea la buena, para que vos y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, tiene que haber un cambio en nuestro entendimiento. ¿Y cómo?
Y dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero que no la voy a conocer simplemente por que yo haga ciertas cosas que se pueden transformar en una religiosidad, que se pueden transformar en algo grato, algo lindo. Yo tengo gente conocida que a veces dice, sí, al final la iglesia era el club social, iba, escuchaba todo, pero yo seguía con mi vida de la misma manera. El que hace la voluntad del Padre es el que deja de hacer muchas veces lo que le complace y le place. Ya no quiero esto, Viviana. Y bueno, yo te digo algo. Viviste y transitamos y vivimos por una cantidad de lugares en que nos fue a veces bien y otras veces no tanto. Pero una vez que te encontrás, una vez que el Señor sale realmente a tu encuentro, te digo algo, ya nada vuelve a ser igual. Y es necesario que ya no vamos a poder estar con un piecito acá y con el otro acá. Cada vez vamos a tener que tener más cerquita los dos pies. Y vamos a definir nosotros en qué lugar queremos tenerlos. O sea que vamos entendiendo que es con Él y no de cualquier manera. Porque estos decían, nosotros hicimos estas cosas. Y capaz que nosotros también. Pero Jesús le dijo, no los conozco. Entonces es con Él, en su nombre, pero con su presencia, con la presencia de Dios, que solo se tiene en lo íntimo. La intimidad, esa búsqueda de Él, ese tiempo, esa llenura. Me dio mucho temor hacer algo con todos los pasos. Imagínense todos los pasos que se dieron, las decisiones que hemos tomado en estos días, desde el 2 de abril hasta estos días, para seguir con la obra, para seguir con el llamado, para seguir haciendo lo que el Señor quiere. Porque en un momento la pregunta era, Señor, ¿vos querés que sigamos? ¿O esto es un parate? Y fuimos al Shaddai, a la iglesia donde yo congrego, donde yo recibo, y el profeta soltó la palabra exacta que estaba necesitando. Yo moví las cosas, yo cambié las cosas, porque nunca te hubieras animado a hacer lo que estás haciendo. ¿Entienden? Amén. Pero ¿cuánto se requiere de nosotros con y para el Señor? Y vos vas a decir, bueno, vos porque todos, en la medida en que vamos dando los pasos, uno ha dado unos pasos, otro ha dado otro, hay algunos que están gateando, otros que ya están caminando solos, otros que ya corren. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, de los que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, Jesús hizo la voluntad del Padre. Conocemos ese pasaje, ¿verdad? En el que Jesús se ve confrontado con lo que iba a padecer. Luego de la cena, que como celebramos hoy, luego de la cena Jesús fue capturado. Fue antes. Luego de la cena, pero antes que fuera capturado. En el Getsemaní Jesús fue a orar porque sabía lo que venía. Y Él se angustió. Y Él vivió lo que iba a ser la separación de su Padre, con quien, eso me lo dio Agustín hace poquito, me dice, ¿vos sabés lo que más lo angustió a Jesús? Que se iba a separar por primera vez de su Padre Santo. Entonces Jesús hizo la voluntad del Padre, y ahí vemos algo claro. Padre, si es posible, pasa esto. Padre, si es posible que yo no tenga que pararme acá a predicar, que yo pase, que yo... No, Viviana. No, Graciela. Ay, yo no quiero pasar. Vamos, no, Camila. Entonces, cuando Jesús entendió cuál era la voluntad del Padre, amén, la hizo. ¿Le agradaba a Jesús? No, Jesús quiso salir de eso. Pero para eso había venido. Entonces, pasar tiempo con Él. Los panes y los peces no está mal. Tu necesidad, lo que te lleva a Jesús, no está mal. Y Él tiene misericordia, el Hijo tuvo compasión. Él va a responder a nuestra necesidad. Somos sus hijos. El día que empecemos a entender, y esto no es fácil, mirá que empecé a clamarlo en estos días que tuve una noticia que no me agradó mucho. Le dije, Señor, yo soy tu hija. Recién te enterás, Viviana. No, estoy tomando el lugar.
Estoy tomando la posición que tengo en el mundo espiritual de hija de ese Dios, y vos también, y tenés que tomarla. En este momento yo te exhorto a que tomes. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, en el nombre de Jesús, coheredera en Cristo. ¿Y sabes por qué? No sé si lo tengo el versículo que lo dice. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice que somos coherederos con Él. Pero cuando hacemos la voluntad del Padre, somos hermanos. Lo dice en un pasaje cuando, ahora no lo tengo acá, creo que era Juan 6, pero no quiero, a ver si lo tengo, porque ya sembré la duda. Déjame ver si es en Juan 6. Bueno, no sé, no lo encuentro. A ver si Juan 6:67. No, perdónenme, pero sé que así somos nosotros, hijos y hermanos de Jesucristo. Entonces, cuando Él habla de no entrar al reino, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, o me diga Señor, Señor, dice 7:21, entrará en el reino de los cielos. Habla de la salvación. Entonces no es poca cosa. Y sabés que yo sentí, digo, Señor, es medio pesado, me parecía que era... Y yo, digo, imagínate la cara del Señor cuando yo empecé a decirle, me parece que es fuerte. ¿No? Entonces, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino... Pero el asunto cuál es, estamos hablando de algo que es debido a muerte. ¿Cómo no dárselo a la iglesia? ¿Cómo no dárselo a la iglesia? Y voy a decir, no hay nada nuevo, porque ya lo sabemos, pero mirá la palabra que trae el Señor. Habla de entrar en el reino. Él es soberano. Él no aprueba todo lo que nosotros hacemos. Pero dice que entrarán aquellos que hagan la voluntad del Padre. Y veíamos recién allí en Romanos que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero que para conocerla yo tengo que renovar mi entendimiento, y mi entendimiento yo solo puedo renovarlo metiéndome en su palabra. Pero yo no entiendo nada. Pedirle al Espíritu Santo que te la revele. Empezá a leer los salmos, empezá a leer, pero lo que tenemos que empezar es a renovar, a cambiar de hábitos. Porque acá dice claro, que si no nos conoce, es que no hemos estado. Y a veces dice también la palabra en el Antiguo Testamento que por falta de conocimiento no perezca mi pueblo. Nosotros somos su pueblo, que por falta de conocimiento... Entonces, la verdad, me siento libre hoy de haber soltado esta palabra, de que el Señor la haya ministrado, para que vos entiendas de que lo que estamos haciendo capaz que alcanza, pero más vale que sobre. ¿Amén? Bien. Entonces debemos leer, pasar tiempo con Él, ¿sí? Y quiero leerte algo que debía haber hecho capaz que un poquito antes, la definición de voluntad. Voluntad es la capacidad de los seres humanos que los mueve a hacer cosas de manera intencionada, ¿sí? La voluntad es la capacidad de los seres humanos que los mueve, hay una acción, ¿sí? Hay un movimiento a hacer cosas de manera intencionada. Dice, intención, deseo o decisión de una persona de alcanzar algo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con nosotros? De que alcancemos la vida eterna, que alcancemos el reino de Dios. ¿Significa entonces que yo tengo que renunciar a... Vos tenés sueños, tenés proyectos y tenés planes, y yo también. Pero cuando nosotros involucramos a Dios en nuestros planes, proyectos y sueños, capaz que son modificados, porque muchas cosas a vos y a mí nos van a parecer que son buenas. Y te vas a recontra esforzar pero lo pasaste por el filtro, lo pasaste por el cernidor. A ver, Señor, ¿es realmente esto
este sueño, esto que yo quiero, esto que yo anhelo. Entonces vas a tener sueños que a veces no van a prosperar, y para vos estaban buenos, y metí todo y le di en todo. Gracias a Dios llegaste a Cristo y te mostró después que eso no iba a ser para bien para vos. Engañosos son las cosas del corazón, dice, engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Dice, voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Habla de actitud. Habla de actitud, de decidir y ordenar la propia conducta. Vos y yo tenemos la posibilidad de decidir y darle una orden a lo que vas a hacer. Pero que esa orden venga de tu corazón, de mi entendimiento, del consejo de Pepito, muchas veces puede hacer en nosotros muchas cosas que hemos vivido todos. Pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, a buscar de la presencia, vamos a hacer la voluntad del Padre. Capaz que te peleas horas, hablo, ¿no? Como yo terminé haciendo la voluntad del Padre, está bien, nos vamos, nos fuimos. Nos teníamos que ir porque fue la voluntad de Dios. Sé que no fue el hombre cuando dejamos el local. El hombre habrá hecho sus movidas, pero 1 año y medio prácticamente el Señor nos mantuvo en ese lugar con un propósito. Pero hoy nos mueve con otro propósito. Pero es tan importante que sepas que la persona que hoy te está hablando, que el Señor ha tomado para que ministre tu vida, es una persona con 1000 defectos, con 1000 errores, con 1000 debilidades, pero que le somete a Dios todo para que sea su voluntad. Si yo me equivoco, lo vas a saber, porque engañoso es el corazón, te decía. Y cuando te compartí hace un momento que fuimos guiados, que se ayunó, se oró, se clamó y el Señor entregó, lo hemos hecho con Graciela, lo hemos hecho con Vanessa, lo hemos hecho con los chicos, orar, ayunar. Y sin embargo, estando acá, en estos días, he querido salir corriendo. Me asustó todo lo que el Señor, claro, lo que entendí. Por primera vez una cantidad de cosas que están, iba a decirte algo que está mal, sobre mí, no están sobre mí, están en el Señor. Entonces yo lo que te quiero transmitir con esto es que todo lo que vos estás viviendo, y yo también, porque hay muchas situaciones y circunstancias, si nosotros empezamos realmente, no solamente a ir por los panes y los peces, no solamente por decirle, Señor, que me ve acá, Señor, que mi nene, Señor, que mi nena, Señor, que la... Señor, yo sé, estoy entendiendo que hay algo más para mi vida en ti. Estoy entendiendo que me estoy perdiendo una cantidad de cosas. Estoy entendiendo que tengo que tener una actitud de decidir, pero ya no como me aconseja el mundo o como me enseñaron las tradiciones o mis padres o lo que sea. Y muchas veces te vas a sentir confrontado y muchas veces te vas a quedar solo quizás. Pero nunca más estaremos solos. Porque en su palabra, Él nos dice que Él siempre nos ayudará, que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Ese es el Dios al cual nosotros le decimos, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Me van entendiendo? Amén. Entonces, tomar decisiones para vos y para mí es ir al Señor y decirle, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Señor, Señor, Señor. Y que Él te diga, hola Vivi, hola Gra, hola Silvia, te conozco, Santo. Que Él nos diga que nos conoce. Tenemos que asegurarnos nosotros que el Señor nos conozca. Yo no quisiera nunca haber tenido muchas cosas que de repente, mirá qué bárbara Vivi, mirá qué bárbara esto y esto. Y el Señor me diga, no te conocí.
¿Para qué dedicaste una vida que no estaba ni en un lugar ni en el otro? Si no estás en un lugar, o sea, vi acá, no, estás acá, estás en el otro. ¿Se entiende? Amén. Entonces, es ir a Él, es con Él, toda circunstancia, y cada día, dice, nosotros debemos ir a Él, dice que son nuevas sus misericordias. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Hay esperanza en Cristo para nosotros, para toda situación. Capaz que te desesperás, yo me desesperé, cada uno de ustedes se habrá desesperado por algo que veías. Yo me acuerdo con mis hijos, cuando vine a Cristo, a veces mis testimonios son medio como, pero me ves acá, mírame, fortalecida, libre, llena de autoridad dada por el Señor. Se paga un precio de ir a lo, mira qué precio, de estar con Él, de ir a lo íntimo. Y me acuerdo que veía que mis hijos, venía la adolescencia, ellos se bautizaron, tenían, no sé, ¿qué edad tenías, Agua, cuando te bautizaste? No sé, 13, 14. Victoria tenía 2 menos que él. Sé que ellos estuvieron, Victoria alababa y adoraba, Agustín era líder, en un determinado momento se me empezaron a escurrir como el agua entre los dedos y no lo pude evitar. Y no pude evitar una cantidad de cosas que quise evitar y quería retenerlos, y era confrontación, y era lucha, y era una cantidad de cosas. Te estoy hablando, mirá la edad que tenía Agustín, y tiene 30, va a tener 30. Y está esperando un hijo. ¿Cuántos años pasaron? 20 y pico. 17 años. 16. Se clamó, se oró, de todo, pero por muchos momentos no había fuerza y se daba todo por perdido. A su tiempo el Señor lo trajo, pero hubo perseverancia, hubo seguir, hubo una cantidad de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el que nos fortalece, porque Él es el que te guía, Él es tu guía. Y de repente parecen caminos que son duros y me costó mucho en confrontar. Por eso te lo decía, vas a tener que confrontar a veces con las personas que te quieren, las personas que te rodean, porque te van a tildar de muchas cosas y vas a tener que ser muy sabio, porque lo que Dios quiere hacer contigo lo quiere hacer con todos, pero no es fácil. Ya viste como te decía ahí, que muchos le dijeron, se empezaron a ir. Pedro le dice, maestro, se van. ¿Querés irte vos también, Pedrito? No, solo vos tenés palabra de vida. Amén. La voluntad de Dios puede parecer, hasta como me han dicho a mí, y te habrán dicho a vos también, pero las cosas cambiaron, Dios ya cambió, ya las cosas. Le digo, no, la palabra es la misma, ayer, hoy, siempre. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Lo que nosotros hacemos es acomodarlo a piacere, ¿viste? Entonces, no está mal, te decía, que vayamos por los panes y los peces. No está mal, porque Dios tiene compasión de nosotros y nos responde por nuestra necesidad. Pero hay más, hay mucho más. Hay que ir como Bartimeo, a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a veces no vas a tener ni fuerza, vas a estar como la mujer del flujo de sangre, queriendo tocar el borde, ay, santo Dios, tocar el borde del manto con la misma fuerza que tenía. La mujer estaba seca, era inmunda, porque en ese entonces, y ella buscó de acercarse. Pero es con Él, es con su presencia, te lo decía acá. Nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos, nosotros, mi. Si Jesús no está, no te conozco. Amén. Que el Espíritu Santo hoy haya ministrado, así también lo ha hecho conmigo en este momento, porque hay muchas cosas que uno se las escribe, pero realmente fluyó en el Espíritu Santo en una cantidad de cosas. Y realmente le doy la gloria a Él por la libertad que hay en este momento, en este lugar, para poder compartir.
Bendita Dios. Solo Él. Gracias. Yo te pido que te pongas de pie. Mi celular lo tenés tú, Camila. Acá. Ahora pausa si querés la grabación. Vamos a orar.